Поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Указ о частичной мобилизации подписан. La pasada semana, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmaba un decreto de movilización parcial de su población para participar en la guerra de Ucrania, en un discurso en el que señaló directamente a Occidente como el enemigo que pretendía destruir a Rusia, acusando a Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea de presionar a Kiev para llevar las operaciones militares a territorio ruso. Una escalada de este conflicto bélico que podría tener gravísimas consecuencias para toda Europa, sobre las que vamos a interrogar hoy, una vez más, al analista político Eduardo Luque. Buenas tardes, Eduardo, y gracias por atendernos para tratar de un tema como este que está marcando y seguramente va a seguir marcando toda la actualidad y la realidad política y económica de Europa. Sí, primero, mucho gusto de estar con los televidentes de Canaria Semanal. Primero eso. Y segundo, ojalá no hubiéramos tenido que hablar de lo que hoy vamos a referirnos, ¿no? Porque, desde luego, hablar de la generalización de un conflicto como el que está sucediendo en Ucrania, que claramente ya implica una guerra mucho más amplia, no es precisamente un comentario agradable. Para empezar, Eduardo, y para hacernos una idea de lo que supone esta movilización parcial de la población rusa, que será de unos 300.000 reservistas. ¿A cuánto ascendían hasta ahora las tropas movilizadas por Rusia en Ucrania? Los números, evidentemente, son secreto militar, pero por todos los indicios, la movilización hasta ahora del ejército ruso en el Donbass era unos 120.000 efectivos, aproximadamente. A eso habría que sumarle también los milicianos de las propias repúblicas independientes, que son los que están llevando el peso de la batalla. En cuanto al número de bajas mortales y heridos, desde luego, si el ejército ruso asegura unas 5.900 muertos en estos 6 meses largos de guerra, evidentemente la cifra de bajas por parte de los milicianos es sensiblemente más alta. El ejército ucraniano, datos en la mano ahora mismo en lo que son los frentes de combate, ha perdido más de la mitad del ejército, ha sido aniquilado. Estamos hablando de superará la baja a las 100.000, y evidentemente el material de guerra con el que estaba dotado Ucrania en este momento prácticamente ya ha desaparecido. Se nutre ahora básicamente de las tropas mercenarias que está llevando Occidente a combatir directamente al frente, y del material de guerra que está entrando por varios días a Ucrania, ¿no? Que es lo que sostienen en este momento la batalla, y es por eso que se pide una movilización mayor por parte del ejército ruso, que implica, como bien dices, a unos 300.000 efectivos, un 1% aproximadamente de la capacidad movilizable que tiene el Estado ruso, ¿no? Estamos, por tanto, ya no es una operación militar especial, es una guerra total, es una guerra abierta, en la que además el presidente Putin ha definido claramente que el objetivo de los enemigos es Estados Unidos, la OTAN y Occidente. Son los enemigos que pretenden, según las palabras del presidente ruso, fragmentar y destruir al Estado ruso, ¿no? Y esto es un elemento esencial, tenemos que entender esencial en todo lo que está ocurriendo en este momento y lo que ocurrirá en las semanas y meses siguientes. ¿Pero en qué crees que se puede traducir esta escalada más allá de los territorios de Rusia y Ucrania? Porque el anuncio de Putin se produce
después de la convocatoria de los referéndums en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla para su posible incorporación a Rusia. Y Putin ya ha dicho que si votan a favor de incorporarse a la Federación Rusa, cualquier ataque a estas regiones lo considerará un ataque a Moscú. Teniendo en cuenta además que Putin señala directamente a la OTAN y a Occidente como su enemigo y que la Unión Europea ha dicho que no va a reconocer la validez de estos referéndums, ¿se les puede ir de las manos el conflicto a los contendientes, por decirlo de alguna manera? Sí, ese es el riesgo que todos tenemos en mente, que a pesar de que hasta el momento, desde mi punto de vista, por parte rusa se ha hecho muy meditado cada paso que se ha dado, es decir, el hecho de no proclamar una guerra total contra Ucrania, sino calificarla como una operación militar, no como guerra, tiene un matiz completamente diferente en cuanto a la capacidad de recursos que tú puedes poner en la batalla. Si hubiera decretado desde el 24 de febrero la guerra contra Ucrania, con toda probabilidad, Ucrania ya a estas alturas habría dejado de ser un país, ¿no? Hubiera pasado como fue con Irak en su momento, ¿no? Pero aquí se han mantenido las formas y se ha ido gradualmente buscando intentos de acuerdo. Recordemos que a pocos días del inicio del conflicto, a las 2 semanas, ya hubo acuerdos firmados en Estambul entre la parte ucraniana y la parte rusa, que evidentemente Boris Johnson, el antiguo primer ministro inglés, se dedicó a destruir, y fue cuando dijo aquella famosa frase que se combatiría en Ucrania hasta el último ucraniano. Se olvidó decir vivo, que era lo que le faltaba completar la frase. Esto lo dijo Boris Johnson. Así que fue Boris Johnson, que es un PDL en manos de Estados Unidos, el que decidió que la guerra tenía que continuar de todas. Y esto es lo que ahora tenemos. Lo que estamos viendo es una escalada mayor. Los rumores parecen ser ciertos de que Estados Unidos había proporcionado misiles balísticos de medio y largo alcance a la parte ucraniana. Estos misiles podían incluso alcanzar Moscú y evidentemente esto es un reto que ningún país, ningún presidente medio sensato puede permitirse si tiene medios de contrarrestarlo, ¿no? Que es lo que en este momento está en juego. Por tanto, estamos ya en una fase diferente de la guerra, una fase mucho más peligrosa, que va a implicar no solamente posiblemente al ejército ucraniano, sino a fuerzas de la OTAN desplegadas en territorio ucraniano. Estos días veíamos vídeos de cadáveres y combatientes negros, de raza negra, muertos en combate en Donbass, que obviamente no son ucranianos ni rusos, obviamente. Y esto es una realidad que ya desde hace muchos días se tiene constancia de que tropas de la OTAN están interviniendo directamente en la planificación. Sabemos hoy que la planificación operativa está dirigida por 2 generales norteamericanos en el Pentágono y que hay oficiales de alto rango planificando la ofensiva en Kherson, en la zona de Kherson, que estos días hemos estado viendo cómo se estaba desarrollando, ¿no? Esto está comandado directamente ya por oficiales de alta graduación del ejército norteamericano. Así que evidentemente estamos frente a un nivel de escalada que no queríamos pensar que se llegara a este nivel, pero que presumíamos, lo hemos comentado aquí otras veces, presumíamos que se podía dar estas circunstancias. Claro, porque aunque hasta ahora se conocía la participación de la OTAN en el conflicto, esto no era reconocido abiertamente. Y lo que cabe preguntarse es si a partir de este momento la guerra podría llegar a una fase que todos los analistas decían que no se iba a producir y que la propia OTAN decía que no se iba a producir, que sería un enfrentamiento ya directo y reconocido entre Rusia y la Alianza Atlántica. Sí, evidentemente este es el escenario que ahora tenemos. Se intentará arguir para evitar utilizar nuevamente las palabras, engañarnos con las palabras. Se nos hablará de una guerra híbrida, se nos hablará de una guerra 2.0, se nos hablará que solo están implicados en la batalla por parte de la OTAN milicias profesionales, asesinos profesionales,
los que habían intervenido en Irak, los que se encargan de las operaciones sucias en Latinoamérica o en África, que son militares, no militares, son civiles profesionales de la guerra, para evitar decirnos que el ejército norteamericano está implicado, el ejército norteamericano, el inglés, el francés, el alemán y dentro de muy poquito también el ejército español. Están implicados directamente en la batalla contra Rusia. Y esto es otro elemento también importante que nos afecta directamente a nosotros, ¿no? Pero esto es otro elemento también a considerar, ¿no? Cómo Europa en este escenario se va implicando cada día más en este, porque estamos rodeados de auténticos ineptos, políticos absolutamente mediocres, con una capacidad de discernimiento, si me permiten, muy limitada, políticos que solamente ven el cortísimo plazo, en las próximas elecciones y a ver cómo mantengo la estructura de mi partido en el poder, y esto por parte de la derecha, que es la que está comandando ahora mismo la Unión Europea, y por parte de la izquierda institucionalizada en Alemania o en España o en Inglaterra, la poca que existe, los laboristas en este caso, que participan de este proceso también, ¿no? Esto es también fiel reflejo de lo que está pasando, fiel reflejo de la debilidad de las fuerzas progresistas para oponerse al conflicto militar y a la guerra, ¿no? Y que ahora, hoy, 21 de septiembre, no estén llamando a la movilización en las calles para mediar, para evitar que el conflicto vaya mayor. Esto es lo que hace falta en este momento y no se ve por ningún sitio. Y todo lo que está provocando la guerra, no ya en Ucrania y en Rusia, sino en la propia Unión Europea, en términos de crisis económica, de crecimiento del precio de los combustibles, de inflación disparada de los alimentos y de los productos más básicos, ¿puede hacer que los gobiernos europeos en algún momento hagan algo para tratar de detener esta escalada bélica? ¿O crees que seguirán detrás de lo que marca Estados Unidos, como ha sucedido hasta ahora? Desgraciadamente mi sensación es de que los gobiernos europeos, que como digo y vuelvo a repetir la palabra, es un compendio de ineptos y segundones, intelectualmente hablando, solamente hay que ver la ministra de Exteriores y la ministra de Medio Ambiente de Alemania, del Partido Verde, que en estos momentos son los más radicalmente rusofóbicos de toda la Unión Europea. Es una cosa increíble. Como esta gente que supuestamente eran pacifistas, ahora enarbolan los primeros el hacha de guerra, ¿no? Y es precisamente porque son personajes de un nivel político extremadamente mediocre, ¿no? Así que sobre este panorama de fuerzas políticas muy limitadas políticamente, valga la redundancia, y dominadas por Estados Unidos, es difícil creer que hay un cambio, que habrá un cambio político. Es más, yo intuyo que el agravamiento del conflicto en Ucrania lo que va a provocar es el nacimiento de nuevos gobiernos de unidad nacional, ¿no? En el sentido de que las fuerzas de la derecha, entre comillas, y las fuerzas de la izquierda, más entre comillas todavía, que supuestamente conviven en los países, acabarán fusionándose en gobiernos de unidad nacional frente al enemigo común, que sería Rusia, ¿no? Mientras la población, que esta es la única, digamos, esperanza que queda, ¿no? La población va a sentir muy duramente, ya lo está sintiendo, pero va a ser muchísimo más los efectos de la guerra de forma inmediata, de forma muy inmediata. En octubre, noviembre, Alemania, Francia, Italia, parte norte de Italia, especialmente Austria, los Países Bajos, el frío y la miseria se van a extender de forma muy notable en países que además han tenido estándares de vida altos y no están acostumbrados tampoco a la población a grandes sufrimientos, ¿no? Pero supongo que estos gobiernos, en cualquier caso, deben saber que si la situación sigue empeorando, va a seguir creciendo también la protesta social. Y también hay que preguntarse si no puede llegar a algún punto en el que alguna de las burguesías europeas que representan estos gobiernos, estoy pensando, por ejemplo, en la alemana, empiece
a plantearse y a reclamar un cambio de política, teniendo en cuenta que el enfrentamiento abierto contra Rusia puede suponer la destrucción de su propia industria. Sí, a ver, aquí la diferencia del por qué vamos a seguir este camino está fundamentalmente en la falta de una izquierda, de una fuerza alternativa organizada, que esto es otro de los elementos centrales en todo este proceso, ¿no? Todo esto va creciendo, va aumentando la tensión, precisamente porque hay esta carencia, ¿no? Si ahora fuera en la época de las grandes movilizaciones europeas en contra de la guerra de Irak, seguramente esto tendría otro cariz completamente diferente. El problema es que efectivamente las clases trabajadoras van a sufrir el impacto directo de la guerra y va a ser muy duro, muy complejo para las clases. Pero curiosamente, al faltar este elemento de la izquierda transformadora, este espacio político de la revuelta, del cabreo, no lo ocupa fuerzas transformadoras, sino tiende a ocuparlo, en este caso, la extrema derecha. Esta es la otra salida que está pensando el sistema neoliberal capitalista en esta coyuntura. Es decir, como no existe una fuerza alternativa que ocupe los espacios de la revuelta popular, esta revuelta popular va a intentar ser fagotizada por grupos de extrema derecha. Estamos viendo en Italia con la posibilidad más que real de que sea la extrema derecha la que pueda ganar las elecciones a finales de este mes, ¿no? Entonces, tenemos esta realidad que es muy importante, pero que hemos de tenerla en cuenta, ¿no? La falta de una izquierda alternativa, de una propuesta alternativa clara, es la que puede posibilitar que la extrema derecha y la derecha acabe por tomar el control de la situación. Y hay otra cuestión que planteabas, el tema de las burguesías nacionales. Siempre habíamos pensado que había burguesías nacionales que eran capaces de plantear una alternativa política a Estados Unidos. Estamos viendo cómo no es así. O al menos el peso y la fuerza de la burguesía nacional es muy limitada. Vemos como en Alemania, el Reiner, el antiguo canciller socialdemócrata, es el que se ha hecho, digamos, la voz de la industria alemana, que sabe que sin gas la industria alemana se hunde por completo. Y en cambio no ha podido ejercer influencia directa en el gobierno para parar todo este desafío, ¿no? Entonces también muestra la debilidad y la interacción entre las burguesías de Estados Unidos y el control que ejercen los grupos de poder de Estados Unidos sobre las burguesías nacionales en cada país europeo, que posibilita que éstas no actúen a favor de sus propios intereses y se dejen llevar por los intereses de Estados Unidos. En cuanto a la desmovilización social de la que hablas, nos encontramos con que en países como el Estado español, la existencia de un gobierno presuntamente progresista se está traduciendo efectivamente en una mayor desmovilización, porque es muy probable que si esto estuviera sucediendo con un gobierno del Partido Popular, habría manifestaciones contra la participación en un conflicto en el que lo lógico sería, dado que Rusia ni Ucrania están atacando a España, que España mantuviera una posición neutral. No, efectivamente, yo pienso que esto es un elemento clave para entender la situación política en este país en este momento. Y hay que decirlo con meridiana claridad. El PSOE, Unidas Podemos, con la participación directa de los sindicatos mayoritarios, están promoviendo un silencio, un control sobre la movilización popular muy importante, porque lo que está en juego básicamente son sus intereses personales. A esta gente, a muchos de estos diputados que están sentados en el Congreso y en el Senado, no ya los de la derecha, los de la derecha, que ya sabemos que lo que previenen son sus propios intereses personales, básicamente, sino los de la izquierda en este momento, cuyo único afán es mantenerse lo que dure la legislatura y mantener sus posiciones de poder en las instituciones. Para ello, si hay que ayudar a acallar la movilización popular, se acalla, se controla en la medida que se pueda,
y en este proceso intervienen no solamente PSOE y Unidas Podemos, Izquierda Unida o el PP, sino que también, evidentemente, los grandes sindicatos mayoritarios que también ejercen desorden. A mí me causa auténtico rubor, vergüenza ajena, cuando el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, decía no hace mucho que apoyaba al régimen de Zelensky, cuando Zelensky primero ha encarcelado a todos los sindicatos, están pasados a la clandestinidad. En Ucrania se ha prolongado la jornada laboral de 60 horas semanales, se han eliminado los convenios colectivos, ahora las negociaciones se hacen entre trabajador y empresa, y la represión sindical dentro de Ucrania es absolutamente brutal. Y que esto sea evaluado como una cosa positiva por parte de Unai Sordo o los representantes de UGT, a mí me causa auténtico vergüenza ajena, precisamente lo que se está comentando. Igual que me parece vergüenza ajena que un ministro como el señor Garzón vote una cosa diferente a lo que es un grupo parlamentario, porque se supone que él es un ministro y está más allá de las discrepancias políticas concretas, ¿no? Cuando estamos hablando de una cosa que no es poca cosa, como la paz o la guerra. Para finalizar, Eduardo, en las primeras entrevistas que te pude hacer sobre esta guerra, tú te referías al interés de los Estados Unidos de estancar este conflicto. Y esto por lo menos parece que lo han conseguido, porque por un lado no se ve ningún posible final para la guerra y ya nadie está hablando tampoco de conversaciones de paz como sí se hablaba al comienzo del conflicto. Sí, ahora mismo es plantear aquí un final, es puro artificio lingüístico. Nadie tiene la bola de cristal y menos en un conflicto militar. Decía un general, me parece que era norteamericano, que decía que todos los planes militares se rompen al primer contacto con el enemigo, ¿no? A partir de ahí todos los planes vuelan en pedazos, ¿no? Así que es difícil, si no imposible, el creer y el pensar en una solución al conflicto. Es un conflicto que no puede ser eterno, entre otras cosas porque depende de cómo lo plantee Rusia a partir de ya mismo, se podría perfectamente transformar Ucrania, enviar Ucrania a la Edad Media, fácilmente, ¿no? Hoy los países tienen un punto flaco enorme, que son sus líneas de electrificación. Sin electricidad la guerra es imposible y con la superioridad aérea absoluta, Rusia podría dejar devastada a Ucrania en muy pocas horas. Pero no sabemos qué es lo que puede hacer o lo que ha diseñado el Estado Mayor ruso y evidentemente la respuesta del Estado Mayor norteamericano, porque ya no es ni el ucraniano ponen la carne de cañón, son los norteamericanos los que están dirigiendo la batalla. Hoy comentaban, había 72 satélites militares enfocados sobre Ucrania y unos 140 satélites civiles que también hacen las veces de satélites militares de espionaje también sobre Ucrania. Todo esto, esta información, la reciben los AWACS, los aviones que sobrevuelan continuamente ahora Rumanía, Polonia y Alemania, y parece ser, está por comprobar, que esta información pasa directamente a los estados mayores en España. Es Morón, especialmente ahora hace poco me comentaba a compañeros periodistas de la zona que el trasiego de aviones de guerra en las últimas semanas ha sido espectacular. De cada pocos minutos, cada pocas horas, aterrizaba o despegaba un avión militar norteamericano, con destino evidentemente al conflicto, Alemania o Polonia o Rumanía, y ahora esta trajín todavía se ha incrementado mucho más. Así que es España nuevamente, Morón y rota especialmente porque el ejército norteamericano tiene destructores de última generación con el sistema Aegis de control de batalla muy importantes que actúan como auténticos estados mayores y que además pueden dirigir desde rota perfectamente, pueden dirigir las batallas, los disparos
de un cañón o de un lanzacohetes en un punto determinado del frente, ¿no? Y que España está implicadísima directamente en este conflicto, y todo gracias a la ineptitud de nuestros representantes legalmente elegidos.